Desde San Pedro de la Paz, un cordial saludo para todos ustedes con esta postal atrás, esta postal en movimiento que es la Laguna Grande de San Pedro de la Paz. Y le damos la bienvenida a este nuevo capítulo de Conversando al Arte, programa que se transmite por Canal TV8 Señal 23, por su señal online Canal TV8.cl y por las plataformas de YouTube y fanpage. Les invitamos a permanecer en nuestra sintonía para que usted junto a su familia disfrute de aquellas temáticas que nuestros panelistas han preparado especialmente para usted y que refiere al arte, la cultura y el patrimonio. Pasearemos a través de la música, la poesía, conoceremos una fascinante historia de una mujer que tuvo relevancia en la historia del Perú, y por supuesto la conversación. Y la conversación nos llegará desde Sevilla, España, con Gabriel Aragón. Damos inicio al capítulo de hoy con el segmento Te Cuento Cine. Verónica Muñoz, directora de la Cineteca de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, nos hablará del cine expresionista alemán. El gabinete del Dr. Caligari, una película dirigida por Robert Wiene y cuyos guionistas fueron Hans Horowitz y Karl Mayer. Esta película fue realizada en 1920, claramente en la época post-Primera Guerra Mundial, y es señera en el sentido de que es una película que establece algunos lineamientos clave para el desarrollo de cine de misterio o de terror y cuya estética ha marcado muchas películas que posteriormente se han realizado a nivel internacional. Nos encontramos insertos en un periodo que el arte alemán revolucionó hacia el expresionismo. ¿Qué buscaba el expresionismo? De forma muy sucinta buscaba manifestar estéticamente, externamente, lo que pasaba al interior de las personas. Ya si estamos hablando de situaciones que son conflictivas, que son distorsionadas, nos estaremos situando entonces en una escenografía, en un contexto, en un medio que busca representar esa realidad. En el gabinete del Dr. Caligari nos encontramos en un patio, en una banca, donde dos personas conversan. El protagonista Francis le cuenta a su acompañante que en el último tiempo ha vivido situaciones muy complejas. Entonces se acerca una mujer con un aspecto fantasmagórico y Francis dice que ella es o fue su novia. Y entonces comienza a relatar aquello que le sucedió. Él, en un pequeño pueblo, vio llegar al Dr. Caligari. Presentaba a un sonámbulo. En el pueblo comienzan a suscitarse una serie de hechos que conmocionan totalmente a toda la comunidad. Es así entonces como nos encontramos ante Cesare, este sonámbulo que obedece a las instrucciones del Dr. Caligari como el principal sospechoso de los asesinatos que han ocurrido recientemente. Esta película ha sido considerada innovadora porque nos propone un giro argumental y también el concepto de el narrador no fiable. ¿Qué quiere decir eso? Que aquello que estamos viendo no necesariamente representa lo que ha ocurrido. Nos trasladamos hacia un final, donde vemos a Francis como parte de las personas internadas en un psiquiátrico. Cesare, el sonámbulo, efectivamente existe. Su novia se cree una reina y el Dr. Caligari es el director de este centro psiquiátrico. Corresponde realmente a un raconto, un relato que parece ser un recuerdo, pero que cuando volvemos al final no sabemos si es todo o una invención o fueron estos sucesos los que llevaron a Francis hasta la locura. Resulta realmente interesante verlo con calma y ver cómo esta realidad
distorsionada de la imaginación o de los recuerdos de Francis se reflejan en una estética donde hay líneas rectas, hay sombras que no son proyectadas en el suelo, sino que son dibujadas efectivamente en el suelo para lograr con exactitud lo que se está buscando. Es un trabajo realmente teatral, una película sin duda cine mudo con mucho intertítulo, que son, digamos, estos cartones que aparecen escritos y que hay que estar muy atentos. Una película cuya música original yo no he podido encontrar. Hay varias versiones, una música original que después fue reemplazada por una nueva versión. Algunas versiones tienen una música realmente terrorífica, otras lamentablemente tienen una música que resulta mucho más romántica o de simple compañía y que no representan necesariamente el dramatismo que cada escena requiere. Esta película establece una serie de posibilidades para su interpretación sumamente interesantes. Establecer quizá una nueva interpretación para nuestra realidad. Tenemos dentro de las interpretaciones dadas que es una película pacifista, donde el doctor Caligari representa a la autoridad gubernamental y César es aquel que está totalmente dormido ante las decisiones o las órdenes de esta autoridad. César, por supuesto, matando, podría representar a los ejércitos que formaron parte de la Primera Guerra Mundial. Y asimismo Francis es quien intenta cuestionar esta actual situación y sin embargo es tachado, considerado como un loco. Veamos entonces qué representa para ustedes esta película de 1920 de factura alemana, post Primera Guerra Mundial, con una estética expresionista y que sin duda establece un parámetro, una base fundamental para lo que es el cine hasta nuestros días. Y ahí teníamos El gabinete del doctor Caligari, un clásico del cine expresionista alemán. Y bien, del cine nos vamos a la lectura recomendada, aquel espacio que semanalmente llega a ustedes en el comentario de Violeta Cáceres. Agradecemos a Librería Antártica que nos proporciona material literario semanalmente para que nuestra panelista pueda recomendarles a ustedes un libro, una lectura. La vida mentirosa de los adultos es la última novela de Elena Ferrante, publicada recién, ahora 2020. Editorial Lumen, tiene 343 páginas. Esta novela trata de la vida de una adolescente, Giovanna, una chica de 13 años, y la novela empieza cuando escucha casualmente a su padre comentarle a su mamá que ella se está pareciendo cada día más a su tía Giovanna, hermana del padre. Y desde ese momento la vida de Giovanna sufre un vuelco que le permite cuestionar muchas cosas en este tránsito adolescente, desde adolescente a adulto. Nos encontramos con una novela narrada en primera persona, ¿no es cierto?, donde narra, cuenta, y esta novela nos atrapa desde el primer momento, porque, bueno, Elena Ferrante es siempre muy genial para escribir. En el desarrollo de esta novela nos va mostrando los sentimientos de esta chica sin sentimentalismos. Partiendo aquí desde lo iniciático, nos va dejando detalles sagaces, sin juzgar ni la inocencia ni la maldad. Solamente ella va exponiendo. Así ella va tejiendo una especie de tela de deseo, de frustraciones, de heridas que se transmiten al lector. Hay un vocabulario tan apropiado que nosotros vamos sintiendo estas emociones. De alguna manera también nosotros nos sentimos interpretados en este mostrar los sentimientos que afloran, porque en más de algún momento de nuestra vida nosotros nos dimos cuenta que los adultos mienten, que los adultos, ¿no es cierto?,
nos han engañado, nos han mentido. Además de mentirosos, son hipócritas que tienen un doble discurso y que viven en un mundo de apariencias. Y desde allí, esta protagonista, ¿no es cierto?, Giovanna, cuestiona lúcidamente las actuaciones, tanto las propias como las ajenas. Entonces, acompañamos a esta protagonista mientras va abandonando sus zonas de confort, ¿no es cierto? Y va ella mostrando los análisis que hace sobre la posición social, por ejemplo, sobre los suburbios, sobre la amistad, sobre el dinero, en esta vida, ¿no es cierto?, que así ella va oscilando entre la duda y la certeza. Elena Ferrante aparece en ella la tendencia y el amor para presentarnos a las personajes femeninas. Entonces ella con sus complejos, con sus sufrimientos, ¿no es cierto?, nos va mostrando muchas facetas antagónicas de las mujeres. Y en este antagonismo, en esta disyuntiva, nosotros estamos totalmente retratadas. Entonces, ella disecciona muy hábilmente las relaciones humanas y en este caso lo hace por medio, ¿no es cierto?, el tema específico de la adolescencia, la familia, la fealdad, la religión, las mentiras, ¿no es cierto?, el sexo y Nápoles. Esta novela es como de una escritura magnética, porque realmente nos atrapa. Nosotros nos vamos deslizando en estas páginas, en esta escritura, pero sin tregua, no nos da tregua, porque una vez que, por lo menos yo, empiezo a leer a Ferrante, no puedo terminar, no puedo dejar de leerla hasta terminar su novela, porque es fascinante el uso del lenguaje que ella utiliza. Entonces, yo se las recomiendo para que las disfruten. Es realmente un tiempo muy bien invertido en leer a Elena Ferrante. Y ese era el libro recomendado, La vida mentirosa de los adultos, último libro publicado por Elena Ferrante. Hemos llegado al espacio estelar, aquel que dice relación con la conversación. Y la conversación hoy nos llega desde Sevilla, España, con Gabriel Aragú. Este espacio lo presenta Fundación Matapegó, una institución joven dedicada a difundir, promover y desarrollar el arte de la música clásica y las artes escénico-musicales tales como la ópera, la danza y el ballet. Y de esta forma hemos llegado al momento estelar y en esta oportunidad hemos invitado a un artista chileno radicado ahora en España, quien ha tenido un tremendo éxito en su disciplina. Partió pequeño, joven, a los 17 años y lleva ya más de 10 años en España. Me refiero a Gabriel Aragú. ¿Cómo estás, Gabriel? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por invitarme y muy contento de verte. Ahora estoy un poco nervioso y con miedo porque estoy preparando un espectáculo nuevo que se va a estrenar en diciembre y tengo miedo de que nos encierren. Entonces estoy ahí como entre nervios, pero en general estoy muy bien. Pero tranquilo. Bueno, mira, yo quiero partir un poquito del principio, hacer una breve reseña de tu trabajo acá en Chile, cómo partiste. Tú vienes de una familia de artistas, bailarines, bailadores, tu abuela, Merian Garlic, por allí viene la beta artística. Te conozco de pequeño y siempre se advirtió en aquel tiempo, cuando se realizaban los festivales de danza, Festival Danza Viña, ustedes participaron en casi todos los festivales. Se hicieron 7 y creo que ustedes hicieron 8. ¿Ya? Y siempre pues, llamó la atención
el talento que había nato de este bailador pequeño, porque la verdad es que era un bailador en miniatura. Prácticamente naciste en el escenario. Cuéntame un poquitito de tu vida. Eh, bueno, como bien lo dijiste, todo viene de mi abuela, que es la que se interesó por estos bailes españoles o el folclore andaluz. Y lo que yo tengo de recuerdo es crecer en la academia de mis padres. Mi madre continuó con el legado de mi abuela, mi padre llegó a la academia de mi abuela como alumno, y ahí se conocieron y continuaron con este legado. Y mi recuerdo desde siempre es de estar jugando mientras mi mamá está haciendo clase, estar jugando con mi hermana, porque en esa época tenía 2 hermanas, luego llegó la última más adelante. De repente entrar a clase, de repente salirme, como niño, ¿sabes? Recién a los 8 años, después de estar siempre en la academia, fue cuando tomé mi primera clase de flamenco, de estar de principio a fin. Que para un niño de 8 años era duro, ¿sabes? Ya quería que se acabara, miraba el reloj, pero fue cuando por primera vez me interesó tanto que quise entrar formalmente a la clase para poder participar. En la coreografía que en ese tiempo estaba dando clases Janine Albornoz, y entraba, creo que eran los sábados que ella venía, porque venía de Santiago, y ahí iba siempre. Y me acuerdo que a la segunda clase, mi papá no me quería dejar ir, decía, no, quédate en la casa con tus hermanas, no sé qué. Yo, no, yo quiero ir, yo quiero ir. Pero, bueno, al final lo convencí. Y así transcurre siempre en los teatros, los ensayos, como todos los que nos dedicamos a las artes. Yo amo un teatro, o sea, entrar, la parte de las luces, cuando el teatro está vacío, todo eso a mí me encanta porque crecí en eso, como lo vimos, como bien lo dijiste, festidanza, cuando había que ir al teatro de Casablanca, hacer algunas oportunidades hizo El teatro allí. de Villa Alemana, que es También el de maravilloso, Quilpué, murciélagos y todo. el municipal de Viña, yo lo amaba con los camarines arriba, que tenían esas ventanitas tan características. Bueno, y así crecí siempre hasta los 16 años, cuando estaba tomando clase con un español que se llama Marco Jiménez, que había ido a Chile. Y él me agarró, me llevó, me empezó a hablar, bueno, que tenía muchas habilidades y que lo que tenía que hacer era ponerme las pilas, como si me quería dedicar profesionalmente y tenía que estudiar más. Bueno, me acuerdo que esa noche me quedé todo rayado, estaba pensando. Bueno, y finalmente lo decidí, que lo que quería era dedicarme a esto. Y siempre lo cuento, que al otro día, estaba en el colegio, en esa época tenía 16 años, a las 2 compañeras que tenía al lado, que, ¿sabes? Les cuento, como no, al final decidí que me quiero dedicar a bailar flamenco, y las 2 como, pero no, ¿cómo vas a hacer eso? Por último, dedícate, o como estudia en la universidad, danza, pero no flamenco. Y yo, gracias por el apoyo. Bueno, y así, y al final lo tenía muy claro que esa era mi meta, y durante esos años, que fueron 2, desde los 16 hasta los 18 que tuve mi primer viaje, todo era para el flamenco y para mi viaje a España. Entonces no sé si tenía que en la clase de educación física correr 13 minutos, todo era porque sí voy a tener mejor estado físico, ¿sabes? Entonces mi vida de esos 2 años giró en torno a eso, un poco obsesivo. Y a los 18 años tuve mi primer viaje a España, que vine con mi hermana Natalia. Yo siempre conté que me iba a ir a España, que era lo que quería, y mi mamá nos compró el pasaje. Mi madre siempre ha sido la apoyadora en nuestras carreras de todo, ha sido siempre nos da empujones. Y me acuerdo que estábamos ahí en la tienda comprando los pasajes y dice, no, bueno, pon la fecha de vuelta 2 meses y medio después. Y yo me entró como un terror, era como, pero ¿cómo voy a ir tanto tiempo? O sea, era como... Y mi mamá, pero si no te querías ir, no sé qué, como que si vas a ir, ya vas a hacer el viaje, bueno, piensen lo más que puedan. Bueno, y ese viaje fue espectacular.
Tú cuando quieras me cortas, yo perdón, que si me dan, yo... No, está bien, está bien, está bien. Mira, Gabo, ya que hiciste el corte, hagamos. Yo recuerdo haberte visto en un festival no, fue un día de la danza en Valparaíso. Bueno, te había visto muchas veces y obviamente reconocíamos este niño, el talento de este niño, el potencial, pero sabíamos que Viña del Mar es chico, Chile es chico. Lo que ustedes hicieron, tenía 17 años en esa época, eh, ahí pensamos, dijimos, no, este niño se tiene que ir fuera, porque realmente no, ¿dónde más va a aprender? Además de que había una capacidad creadora, y de eso quiero que hablemos, porque si bien es cierto, has desarrollado el flamenco, el arte flamenco, que es lo tradicional, pero yo las últimas propuestas que he visto de ti van más allá. Hay una inclusión de otras técnicas, de la teatralidad, hay una argumentación, no es el flamenco tradicional del cante, los palos, diferentes palos, el ritmo, no, hay una creación y, o sea, es indiscutible que tú eres un coreógrafo, tú tienes esa beta creativa y lo has demostrado en tus trabajos. Cuéntanos cómo llegaste, o sea, ¿se desarrolló, lo estudiaste, lo investigaste? ¿Cómo fue? Pero antes de responderte eso, que muchas gracias por los halagos y me acuerdo perfecto de ese momento cuando me agarraste en la entrada del Consejo de la Cultura, ahí como en el pasillito y me hablaste. Muchas gracias. A ver, siempre el bailar o el arte en general defiendo que nos muestra cómo somos cada creador. O sea, siempre se va a reflejar la persona. Entonces, yo al ser, soy muy curioso, siempre estoy forzando todo, les tiro demasiado la cuerda a veces, aprovecho a agradecerle a los que viven conmigo, mi familia, mi mujer, mi hijo, porque estoy siempre ahí queriendo más, queriendo más, queriendo más, queriendo más, queriendo más. Entonces, ese es mi carácter. Al principio lo que yo más buscaba era lograr esa identidad flamenca o esa estética flamenca, que son ciertos movimientos, lunares, flores, hasta conseguir eso, ¿no? Una vez que ya lo fui consiguiendo, mi idea se transformó en usar eso para contar algo. Mi primera duda así crucial fue ¿qué es flamenco y qué no es flamenco? ¿Cuándo deja de ser algo flamenco? Como ¿dónde está ese límite al que se podría llegar para que sea flamenco? Bueno, ahí empecé a investigar y el que mejor lo dice es Federico García Lorca. Sí. Hay un texto que se llama Teoría y Juego del Duende. Y él lo dice muy claro, que dice, mientras haya una energía y una pasión muy fuerte, va a haber flamenco. A veces en música clásica hay un momento que es, y como que eso es lo que nosotros, los flamencos, consideramos flamenco. O sea, esa cosa que se sale así, como que no hay quien la aguante. Y hay muchas veces que uno está viendo flamenco y no es flamenco, porque es una cosa aburrida, desabrida, que es como... Eso a mí en lo personal no me parece flamenco. Entonces, esa fue mi primera búsqueda. El qué es flamenco y qué no es flamenco, para después empezar ya a seguir navegando. Sí, porque el flamenco no lo podemos situar en el folclore, porque el flamenco no es folclore. El flamenco es una disciplina en sí que se justifica por sí misma, ¿ya? Y ha evolucionado. Últimamente ha evolucionado. Como tú bien dices, el flamenco tradicional que conocíamos se sigue realizando, pero hoy hay grandes bailadores y grandes coreógrafos de este arte. Y bueno, es un arte que ha sido reconocido por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Ha evolucionado a tal forma que ha sido considerado como Patrimonio de la Humanidad. Y dentro de las artes de creación está la danza clásica, o el ballet clásico, la danza contemporánea y el flamenco.
están considerados en las artes creativas del movimiento, digamos. Dime una cosa, eh, Gabriel, ¿qué fue para un chileno llegar a España? Bueno, llegaste, empezaste a estudiar, pero haber sido convocado por la compañía de Cristina Hoyos y Ya. por otra compañía tan importante como la de ella, llegar a ese nivel a competir, o no sé si competir con los mismos bailadores o bailarines, porque tú caes en la categoría no solo de bailador, sino que también bailarín. Cuéntanos un poco eso. Mira, a pesar de que ha evolucionado mucho, es difícil ser de afuera porque es igual de raro que si uno ve a unos japoneses en Argentina bailando tango. Hay una cosa, por suerte nosotros físicamente somos muy parecidos, pero si hay, como antes te hablaba de la estética flamenca, está asociado también a unos rasgos, ¿sabes? Cuando uno ve quizás a una persona oriental que vestida de flamenca, te choca un poquito porque es lo que uno culturalmente ha vivido y es lo que está acostumbrado. Entonces, sí hay discriminación bastante, en el que tú, ya por ejemplo, desde la misma raza gitana, hay discriminación a los no gitanos, y de los españoles hay discriminación a los no españoles. Va como así, ¿no? Por suerte, cada vez es menos. Sí, cada vez menos se han abierto más la mirada, y porque cada vez hay más gente extranjera que se dedica profesionalmente. Pero sí es verdad que hay como que las exigencias son mayores. O sea, si tú eres de afuera, como lo tienes que hacer demasiado bien para que te tomen en cuenta. O esforzarte demasiado para que te tomen en cuenta. Ya como mencionaste, antes de Cristina Hoyos estaba con José Galván, que es un maestro sevillano de aquí. Ya cuando me dio la oportunidad de coreografiar un espectáculo con él, porque yo estaba siendo su alumno, trabajaba con él como bailador, me decía, oye, ¿puedes bailar la coreografía? Tal. Cuando me dio la oportunidad de compartir coreográficamente un espectáculo con él, eso fue como, wow, es como un reconocimiento que yo estaba esperando que una persona de aquí me diera un sitio. Entonces eso fue muy importante. Y luego, al poco tiempo, la Cristina Hoyo, por X me vio, estaba ella de público y necesitaba para una gira a China bailadores. Y fue, habló con José, me contactó y me fue a ver al ensayo y me habló de esto, y yo como, bueno, casi que quería llorar, pero en ese viaje a China fue el primer momento cuando dije, como estoy en un teatro maravilloso, estoy viajando, estoy probando todo, estoy haciendo lo que me gusta y además me pagan. Era como, me tengo que pegar, no sé qué hacer porque como todo era demasiado maravilloso. Imagínate hacer lo que te gusta y que además a uno le paguen por eso, es decir, es del cielo mismo, ¿verdad? Es muy gratificante, aunque hay momentos de penuria, de gran penuria, hay otros momentos que son muy gratificantes. Pero el aplauso compensa todo eso. El aplauso lo compensa todo. Hay un maestro bailarín chileno que te conoce y tiene unas preguntas para ti. Hola Gabriel, me han encargado que te haga algunas preguntas, pero primero quiero hacer una reseña de cómo yo te conozco a ti. Te conozco de niño. Eres una persona muy profesional. Te vi no hace mucho tiempo, no hace muchos años, te vi tu trabajo cuando estabas en España. ¿A qué me refiero con eso? Me hace acordar cuando vi a tu padre un día y le dije, tú tienes que mandar a ese muchacho a España a estudiar porque es un diamante en bruto. Cuando nos encontramos en España y me invitaste a ver un tablao tuyo, quedé fascinado. Te vi, estabas empezando, pero ahí vi tu proyección, a lo que tú querías llegar, ¿verdad?
Posteriormente te vi tomando clases de técnica académica, de clásico, con tus zapatillas. Eso me dio mucho gusto, porque eso es la diferencia entre un bailador y un bailarín. Un bailador es solamente flamenco y un bailarín abarca mucho más. Eso es lo que tú eres ahora, un bailarín, y te considero como tal después de haber visto tus trabajos. Vi algunas cosas tuyas, lo que me llenó de orgullo, primero porque eres chileno, porque te conozco y porque conozco a tus padres. Ellos, yo sé que te han ayudado mucho, son gente buenísima ellos. Pero yo quiero hacerte un par de preguntas. Una pregunta muy interesante. ¿Cómo defines tú tu estilo? Ese estilo tan propio que tienes tú, que te hace ser una persona importante. ¿Sí? Cada bailarín tiene que tener su propio estilo y no copiar a los demás. Entonces mi primera pregunta es, ¿cómo defines tu estilo? Y la segunda pregunta, que es muy importante, de aquí a 10 años, ¿qué crees tú? ¿A dónde va a llegar el flamenco? ¿Sí? Eso quiero que tú me lo digas, que lo digas. En esos 10 años vamos a llegar, no sé a dónde, porque hay una evolución tan grande, hay una rapidez tan fuerte del flamenco ahora, que me preocupa. Por eso quiero que tú me digas, ¿cómo lo ves tú de aquí a 10 años? Me despido de ti, mi querido amigo. Ya eres un profesional, no te digo niño, te digo amigo. Me despido de ti y estés muy bien. Y te deseo toda la suerte del mundo. ¡Ay, qué lindo! Voy a llorar. Wow. Digo wow, voy a sacar mis sentimientos ahora, porque Charles y José Luis Oarzo son mis dos grandes referentes de Chile, en la danza, bueno, y José Luis en todo el ámbito de danza flamenco. Entonces me acuerdo que él me agarró una vez, habíamos ido a ver a Belén Maya en Chile, estábamos de público, y me dijo, tienes que meterte a ballet, tienes que tomar danza, todo lo que está diciendo, que dijo ahora, te va a hacer la diferencia. Entonces, bueno, me marcó mucho esa conversación, y quienes no lo sepan, yo estoy más abierto a la danza. Bueno, empecé por el ballet, empecé tomando técnica académica, y luego conocí el Graham, bueno, acá se dice Graham en España, pero Graham, de la marca Graham. Y eso también me enamoró, sobre todo porque es muy pasional, entonces está muy relacionado con lo mío. Y ahí es donde se ha ido canalizando mi estilo, que lo que más dejo es que fluya mi yo. O sea, lo que he tratado en esos tiempos donde estaba puliendo o limpiando mi estilo, que se podría llamar, lo que más me enfaticé era en romper el miedo y romper los límites, y como decirlo, al carajo la gente, y si no les gusta, pues no les gusta. Entonces, a partir de ahí, de ese flamenco que trataba de hacer mío, después lo fui llevando a este mundo mágico para mí, que es la danza, y que te da mucha amplitud y te da un campo de movimiento mucho mayor, y contar las cosas a veces es mucho más fácil desde otros movimientos, o desde la libertad de poder expresar lo que tú realmente sientes, a no tener que limitarte, no, es que no puedo cambiar este brazo porque este brazo es flamenco, ¿sabes? Sino que lo puedes, perdón que me ponga a bailar, pero lo puedes llevar a otro sitio. Entonces, ¿cómo yo definiría mi estilo? Es eso, el sentirme libre, y tener la idea de después que la gente que me quiera ver
a mí, que quiera ver mi arte, no es que vaya a ver flamenco, sino que vaya a ver lo que yo hago. Lo que me gusta y cómo lo vivo, y aunque sea caprichoso, yo defiendo que el arte es caprichoso, porque siempre está todo lo referente al carácter y a la personalidad del creador. Entonces, aunque suene egocéntrico, como lo quieran llamar, pero que la gente quiera ver lo que yo hago. Y luego, lo correspondiente a 10 años, yo también tengo el mismo miedo que tiene José Luis. Ha avanzado todo muy rápido, entonces el miedo es que de repente se vaya la pinza o la olla, como se acá, para otro sitio donde ya no realmente se lea flamenco. Entonces, yo creo que lo que está pasando, ya acá estamos en el final, pero lo que pasó es que se creó este nuevo estilo que usa el flamenco a veces como lenguaje para hablar de algo, o otras veces para mezclarlo con otras músicas o culturas. Entonces se estaba definiendo esa separación y esa otra línea con la que se puede usar el flamenco, ¿no? Pero por suerte creo que eso ya está bien definido, y entonces ya no hay una mezcla de, bueno, esto es flamenco, pero en verdad están haciendo otra cosa. O sea, ya generalmente se menciona, por ejemplo, yo lo que hago yo lo menciono como flamenco danza. Ya hasta mucha gente lo usa, que pone un guioncito, flamenco guión danza. O dice flamenco fusión. Entonces la línea como tradicional se ha logrado como ya respetar, como quizás llamarlo folclore flamenco, pero como que ese es el flamenco tradicional. Y ya esta otra línea sí creo que en 10 años va a perder mucha conexión con el flamenco tradicional. También me pasaba a mí hace algunos años que yo no quería encerrarme mucho yo solo a crear, porque me daba miedo de eso, de alejarme demasiado de este camino, o sea, irme demasiado para allá, porque como me conozco y sé que me empiezo a aburrir, me aburro muy fácil de las cosas, entonces para entretenerme a mí mismo voy buscando cosas nuevas. Entonces lo trataba de evitar. Bueno, ya no lo evito, ya dejo que fluya. Pero sí, yo tengo el mismo miedo, pero como te digo, creo que cada vez van a estar más separadas y se va a identificar bien. Es cierto, el flamenco hay una base, una tradición que yo creo que nunca se va a perder. Yo creo que nunca va a dejar eso, y van a existir cultores puristas, digamos, puristas, ¿ya? Pero hoy día los tiempos, la creación exige nuevas miradas, teniendo como base el flamenco, desarrollar. Es posible que de repente tú digas, sí, pero esto no es flamenco. Pero si vamos a la raíz, tal vez encontremos. Y ahí yo creo que es el creador el que debe tener tan claro su mensaje para no abrirse tanto que esto se pierda. Bien, mira, respecto a eso mismo, una pregunta de nuestra panelista Karen Lave, para ti. Yo tengo dos preguntas en realidad, te las voy a decir inmediatamente para que me las contestes. La primera pregunta es con respecto a algo que tú nombraste de pasada, pero me interesa preguntarlo. Yo también trabajo un poco en danza, el maestro Charles es mi maestro, y la pregunta es, ¿tú piensas, porque hablaste el tema de que tus compañeros te dijeron que entraras a la universidad a estudiar danza? Entonces mi pregunta va por ahí. Yo creo que para desarrollar tal vez una carrera en danza uno tendría que hacer más bien como un aprendizaje renacentista, es decir, tomarse de algunos maestros para lo que tú quieras desarrollar y lo que necesites. Entonces, que me imagino, como lo que tú conversaste, que tu carrera fue un poco así, que en el fondo uno tiene que vivir en la danza y tomarse de estos maestros, como te decía, aprender ahí del maestro directamente, y no esta cosa de esta universidad que se está dando, sobre todo en este país, que te dice, ya tú vas a ser bailarín o maestro de danza, pero son algunos años y sería todo. Yo creo que es un aprendizaje de la vida. ¿Esa es la primera pregunta, o quisiera que nos contaras sobre eso? Mira, por suerte, en la época en la
que yo me encontraba cuando estaba con 18, entre 18 y 25 años, que se supone que es el tiempo donde uno entra a la universidad, ya todo era como muy consumista, por lo menos en el flamenco. Se ofrecían cursos acá, cursos allá, cursos acá, este profesor, este artista, y tú podías entrar hasta una clase, por ejemplo, y si te gustaba bien y si no, fuera. Entonces podías seleccionar mucho tus intereses y ir armándote como este calendario. Lo que tiene cosas buenas y cosas malas. Las cosas buenas es que al ser tan selectivo siempre encajas con tu estilo o con lo que más te lleva y, por ejemplo, en mis preferencias siempre la actitud del profesor y su metodología o su pedagogía para mí siempre ha sido muy importante. A los que te empiezan a retar y eso, por muy bien que baile, yo me alejo porque no me gusta la metodología. Pero las cosas malas es que quizás no te da una constancia o la oportunidad de aprender de estas personas que quizás los tachaste y dijiste, no, con este no. Siempre están ahí por algo, o sea, tienen algo interesante que enseñar o que contar, o por último, que uno aprende de solamente ver. Y después yo, cuando en 2015, o sea, hace 5 años, recién entré como a una formación de danza que a mí me daba una rabia porque decía, ¿por qué no lo hice antes? O sea, yo veía a mis compañeros que con la pierna por ahí arriba o haciéndola, y yo pasaba vergüenza y decía, ¿por qué no lo hice antes? ¿Por qué no lo hice antes? ¿Sabes? Me castigaba todo el rato. Pero después, por el otro lado, decía que quizás si lo hubiese hecho antes, no hubiese tenido tanta libertad para encontrarme a mí mismo y estaría quizás más encorsetado. Entonces, bueno, ese era como mi calmante, pero yo pienso que es muy importante estudiar. Creo que la universidad es buena, no digo que no haya que hacerlo, todo lo contrario, pero sin perder nunca tu espacio de libertad, de atrevimiento, y bueno, entras a esa clase, hay que hacer esto otro, o hay que agarrar estas maneras, pero después yo en mi casa hago lo que me salga de mí. Eso, entonces, yo cuento desde mi experiencia que me daba rabia no haberlo hecho antes. No sé cómo hubiese sido yo si es que lo hubiese hecho antes, porque no lo puedo saber. Y la segunda tiene que ver justamente con lo que estabas hablando recién, de la universalización del arte, es decir, el arte en todo sentido, el arte contemporáneo, se está involucrando unas artes con las otras, además está creciendo y eso hace que pasa como el flamenco puro, este flamenco de García Lorca que decías tú, se va mezclando con otras cosas, con otras disciplinas. Pero eso es parte de la universalización y lo que nos está pasando ahora también, que tiene que ver con los nuevos medios. Estamos obligados en las artes escénicas a trabajar en nuevos medios, o sea, a conectarnos con lo audiovisual, por ejemplo. Entonces, mi pregunta va por ahí. ¿A ti te interesa también eso, cómo conectar con las otras artes, con artes visuales, con cinematográficas, ese tipo de nuevos medios? Creo que es muy importante el usar lo que está en tu día a día o en tu actualidad, porque como bien sabemos, en una película, aunque sea ambientada en 1800, siempre va a tratar de problemas actuales, no de los problemas de 1800. Entonces, en el arte lo mismo, porque yo digo, el agua quieta se estanca y se pudre, entonces para que esté continuamente limpia hay que dejarla fluir y hay que integrar esto que está por aquí. Bueno, hay un tema de marketing también, que son las exigencias que para poder estar como en el espacio de los artistas hay que estar innovando todo el rato. Es una exigencia un poco estresante y que entraríamos la discusión de que ¿por qué yo hago esto? ¿Estoy enfatizándome más en el arte o en que mi arte se vea? ¿Vale? Pero ahí hay una disyuntiva peligrosa. Pero sí, a mí me gusta siempre mezclar. Por ejemplo, me encanta, siempre he tenido ganas de que alguien me esté pintando en vivo, por ejemplo, en mi cuerpo, que hayan diferentes instrumentos. O sea, estoy escuchando la improvisación, a mí me gusta mucho. Por suerte, antes me daba miedo, pero ahora me encanta, le agarré el gustito. Entonces sí, yo en lo personal estoy abierto
a que se integren estas cosas porque surgen cosas nuevas, interesantes y no podemos comer todos los días pollo con arroz porque aburre. Entonces, si de repente le ponemos una línea diferente, surge algo diferente, te anima de otra manera. Pues eso, espero haber respondido bien a tu pregunta. La escritora Violeta Cáceres, o una de nuestras panelistas también, tiene otro par de preguntas para ti. Es un gusto saludarle y, Igualmente. y que esté en nuestro programa. Mis preguntas tienen que ver con algo relacionado de lo que estás diciendo recién. Tengo entendido que has incorporado de alguna forma al flamenco, al baile, la psicomagia, la psicogenealogía y constelaciones familiares, ¿no es cierto?, que son técnicas que bueno, yo he incursionado en eso también, son técnicas de ayuda personal, ¿no es cierto? ¿Cómo has vinculado estas técnicas a tu arte? Esa es una pregunta. Y la otra que está muy relacionada, porque en las constelaciones familiares nosotros vemos cómo hay aspectos de nuestros antepasados que están latentes, ¿no es cierto?, en nuestra vida. Entonces ahí mi pregunta es, tu apellido, tu familia, ¿hay algún un nexo con los gitanos, con los romanés? ¿Hay algo que te vincule con algún antepasado que haya practicado el flamenco, el baile en general? Vale. La primera, como nosotros trabajo mucho con mi familia y crecí con mi familia, como ya lo sabéis, perdón, me salen las palabras en español, que ya llevo 8 años aquí y ya se me escapan. Hicimos un espectáculo que era especialmente enfatizado en las relaciones familiares, en los ritos familiares, en la pertenencia y en las constelaciones familiares. Más lo que pasó fue que las constelaciones nos tocaron a nosotros, o sea, que en los ensayos, que más que en la parte narrativa o dramatúrgicamente. Entonces ahí me tuve que investigar sobre el asunto para poder llevar con mi familia este espectáculo más fuerte. Y hay una anécdota que me pasaba que, por ejemplo, en un momento del espectáculo nos ponemos en orden y yo hice mal el orden, todo desordenado. Bueno, el que estaba desordenado sobre todo era yo, ¿vale? Y me acuerdo que salía del ensayo, mi mujer es psicóloga, entonces tengo mucha influencia, por eso también a mí me encanta el tema de la psicología y siempre lo meto en mis creaciones. Y si me siento raro, como que algo no anda bien, y ya, bueno, me empezó a hacer un par de preguntas, y dice, sí, estoy usando en verdad un sitio que yo no debería estar. Bueno, resultado, el otro día, ensayo, lo ordené, de ahí mis problemas se acabaron, fue como un alivio, ¿sabes? Y ahí ya entramos en el tema, aparte de constelaciones, como de psicomagia, ¿no? Que tampoco soy un entendido, qué guau, pero como le pasa a muchos actores también, que al representar acciones, inconscientemente las damos como hechas. Entonces ya al hacer ese movimiento en el ensayo, al recrearlo o verlo en esa situación, se ordena ya automáticamente en nosotros y genera un alivio, una calma o una sanación. Después, no sé si conocen el eneagrama, pero en mi familia, para los que lo conocen, hay un matriarcado porque hay una lealtad muy fuerte a mi abuela Merian, que es la que se dedicó a esto. A mi madre también las que lo conocen, es una personaje muy fuerte, un carácter ahí que mueve muchas cosas. Entonces quizás yo me he dedicado a esto por esa lealtad. Por esa lealtad a la familia, por esa lealtad a mi abuela, por esa lealtad a mi madre, que lo disfruto, yo amo a lo que me dedico, ¿sabes? Pero como que siento que es mucho por lealtad también
ya entramos en temas personales. Y ahí se mueve. Ese espectáculo fue el más interesante psicológicamente para mí, porque hacíamos también al final el nido vacío, y era justo el momento, yo ya me había ido de la casa, pero se estaba yendo mi hermana mayor de la casa. Entonces en el momento que cantábamos la canción que era referente al nido vacío, y nos empezábamos a alejar de nuestros padres, en los ensayos terminábamos nosotros llorando, pero de verdad, porque nos emocionaba, porque era lo que nos estaba pasando en ese momento. Aunque lo estuviésemos representando o ensayando, pero al final nos conectábamos y lo vivíamos. Eso de la primera pregunta. Y la segunda, tengo por los dos lados. España está en nuestra familia por los dos. Por el lado de mi padre, que es Aragú, hay muy poca información de cómo llegaron a Chile, porque mi abuelo, que era Domingo, el padre de mi papá, no quería hablar nunca del tema, no tuvo una bonita infancia, entonces como que toda esa historia familiar está un poco perdida. Pero en Chile siempre éramos los únicos, casi Aragú, que existí, bueno, somos los únicos que existen en Chile. Un apellido rarísimo que todos te dicen Araguí, Aragón, Aragús, bueno, todos los derivados, menos el que es. Y siempre pensando que éramos los únicos. Después nos contactó una persona de Cuba, que también tenía un apellido Aragú, cuando empezaron recién los correos electrónicos. Y después poníamos en el Facebook, por ejemplo, buscar Aragú y no nos aparecía nadie, entonces nosotros nos creíamos los únicos del universo. Después llegué a España siguiendo que éramos pensando, yo soy Aragú, soy una familia exclusiva por error, que de seguro, tú sabes, los apellidos se van cambiando, se escriben mal y al final y después una persona acá me dice, pero busca en el Instituto Nacional de Estadística, que ahí aparece. Bueno, lo busco y me aparece que había 27 Aragús en España. Y yo como, ¡oh, dolor! Como, ya no somos tan únicos. Y luego, hace poco, empecé a buscar más y me di cuenta que había un montón en la India, un montón en Australia, y salía específicamente que en Chile habíamos 5, o sea, sale que hay 4, pero somos 5, entonces digo, bueno, cierto está en el relacionado. Eso es por lado de mi padre, pero todos los derivados de Aragón, Aragús, Araguís, son relacionados con el País Vasco, en el norte de España, y con un momento que investigué, ya Aragú se supone que tenía un escudo familiar en el siglo XV. O sea, bueno, lo más probable es que hayamos llegado a Chile desde España y no desde la India, porque el rasgo indio no tenemos. Y por el lado de mi madre, hay más mezcla europea, hay de Londres, de Alemania, pero el con Tales es de Jaén. Ese está encontrado y por eso yo también tengo la nacionalidad española, por el abuelo de mi madre. Y de ahí nos viene, de Jaén, Andalucía, y vámonos que nos vamos, como se dice acá. Entonces, algo de la sangre, hay por lo menos. Hay algún resabio por ahí de sangre gitana. Lo que Violeta pedía que le explicara es lo que tú aplicaste en tu obra De tal palo tal astilla. Una obra preciosa que contaron la familia, digamos. Era la familia, una puesta en escena muy linda, porque tenía una narrativa, tenía un hilo, tenía una exposición, un desarrollo y una conclusión. Me pareció muy interesante en su momento cuando la vi. Quiero preguntar tu proyecto. Lo más puntual que tienes ahora. Sabemos que estamos en una situación difícil, pero el creador siempre sigue trabajando, porque de ahí ya vamos a ir concluyendo con esta conversación. Vale, ahora me encuentro preparando un estreno que va a ser ahora en diciembre, que había arrancado en marzo con los ensayos, vino toda la cuarentena, encierro, y ahora lo hemos retomado. Y estamos ahí con las prisas porque recién estuve enfermo con el COVID, entonces hubo 2 semanas que también paramos y el estreno se viene, pero vamos a salir a jugar. Y este espectáculo, como siempre, va en lo que me mueve a mí actualmente,
que va sobre la rabia y el no permitirse la rabia. Al principio del espectáculo vamos como a ese niño pequeño y estamos todo el tiempo, tienes que ser bueno, tienes que ser adorable, tienes que ser encantador. De hecho, ese es el texto que uso. Y así como se va formando este ego de este niño que tiene que estar, ya soy yo, ¿sabes? El que lo vive soy yo. Que está siempre bien, que todo es bonito, todo es de colores. Y en este último tiempo, que ya tengo 28 años, entonces ya estoy entrando a la parte adulta y lo que quiero es sacar la rabia. Y yo uso mi espectáculo como de terapia. Entonces va sobre ese juego de permitírsela, de que no puede funcionar una sin la otra, ¿vale? O sea, al final siempre está, pero lo que buscamos en este espectáculo es que no esté oculta, que nos permitamos y que la vivamos y que veamos toda la parte buena de la rabia y del fracaso y de aceptar que nos señalen, y va sobre eso. Entonces hay momentos que me toca, tengo una directora escénica que es de danza contemporánea, y claro, como me toca a mí, a veces salen los temas y yo estoy ahí como, y me cuesta mucho hablar de eso porque me dice, ya, pero aquí qué vamos a contar, y yo, ay, no sé, haciéndome el tonto, entonces, y bueno, pues me tengo que gritar y al final termino con dolor y digo, esto me duele solamente a mí porque no me lo permito, ¿sabes? Me duele la mandíbula, bueno, en eso estoy entretenido y con mucho miedo de que pueda salir. Y tú sabes, ya con rabia de low cost, como siempre, con todo lo que ha pasado, imagínate cómo está la cultura ahora, en todas partes del mundo. Entonces, haciendo muchas cosas, porque siempre, en todos los que nos dedicamos al arte, siempre nos mueve la pasión de hacer lo que nos gusta, ¿no? Entonces, aunque haya que hacer carteles, ir a hablar con no sé qué, aunque haya que hacerlo todo, igual lo hace para poder disfrutar ese momento, ¿no? Entonces, estamos un poco ahí. Exactamente, bueno, esa es parte de nuestro oficio, ¿verdad? Un poco mentolatum, hacer de todo. Estamos en tiempos de pandemia o no tiempos de pandemia, es exactamente igual. Y bueno, de esta forma hemos llegado al final, una entretenida conversación con Gabriel Aragú, quien nos ha visitado virtualmente desde España, y no nos queremos despedir sin antes darle para que se despidan ustedes, pero yo les invito al siguiente video que lo vamos a dejar. Es un videoclip que él grabó en España y se llama Tiempo, para que veamos parte de su trabajo. Adelante, Gabriel, tienes las cámaras para despedirte. Muchísimas gracias a todos ustedes por invitarme a este hermoso programa. Yo muy contento de poder aportar mi granito de arena a los que nos estén viendo y comentar de cómo yo veo el arte y cómo yo veo la manera de vivir haciendo arte. Solamente una cosita, que ese está grabado en Chile. El Tiempo está grabado en la Ciudad Abierta de Arquitectos de la Católica. Y está editado en España, eso sí. Hay una mezcla ahí de países. Ya, bueno. Gracias por la corrección. Gracias por tu tiempo, gracias Violeta, gracias Karen. Y les dejo con este videoclip grabado en Chile y editado en España sobre el arte de Gabriel Aragú.
Y del flamenco nos vamos a las heroínas, aquellas mujeres que semana a semana conocemos en el comentario de Violeta Cáceres. En esta oportunidad de mujeres protagónicas, la historia de la Perricholi. Doña María Micaela Villegas y Hurtado de Mendoza fue una belleza mestiza limeña. Protagonizó una de las historias de amor más polémicas del siglo XVIII, conocida como la Perricholi. Ella fue cantante, fue soprano, fue empresaria, fue actriz de teatro. Nace el 28 de septiembre de 1748 en Lima y fallece el 16 de mayo de 1819, también en Lima, a la edad de 71 años. Es la primera de 6 hermanos. Poco se sabe de su niñez, pero sí se sabe que ella aprendió a leer y a escribir, cosa poco común en las mujeres de la época. Gustaba también de obras de teatro de Calderón de la Barca, de Lope de Vega, y de la danza y del canto. A los 15 años ella debuta como actriz en el Corral de Comedias, el que es un teatro limeño. Ya a los 20 años era la actriz de moda de Lima, llenaba los escenarios y su fama ya traspasaba el virreinato. Es en esa época cuando conoce a Manuel de Amat y Junyent, virrey del Perú, que era un señor sexagenario, ya 60 años, mucho mayor que ella. Él la hace su amante. Y esto provocó un tremendo escándalo en esa sociedad, porque además él la coloca como centro de la vida social limeña. En 1769 tienen un hijo, que fue un hijo natural, también Manuel Amat y Villegas. Entonces ella propició durante el gobierno de Amat muchas de las obras que él realizó, de las construcciones que él realizó. Está, por ejemplo, la Alameda de los Descalzos, está el Santuario y Monasterio de los Nazarenos, está el Paseo de las Aguas. Y esto tiene una historia muy hermosa. La construcción de Amat, de este paseo de las aguas, se debe a que cuando él le declara su amor, ella le responde que solamente accedería a este amor si él colocara la luna a sus pies. Entonces, el virrey manda a construir este paseo con una fuente de agua al centro y con arcos franceses, y una noche de luna llena la lleva al borde de esta fuente. Y ahí entonces le entrega la luna que estaba reflejada en estas aguas, ¿no es cierto? Se la entrega a la Perricholi. Era un rey bastante romántico al parecer. El adjetivo que se le atribuye a María Micaela, ¿no es cierto?, de Perricholi, existe en varias versiones sobre esto. Una es que Amat él la llamaba en catalán, en la intimidad, petit sol, pequeña joya, eso significaba. Y Pirri se usaba en ese momento en esa época como diminutivo, y también se le llamaba petit choli, cholita, o también la llamaba miquita. Y otra de las más divulgadas es a raíz de una acalorada discusión que ambos tienen, en donde el enfurecido la llama perra chola. Así surgió entonces este Perricholi para humillarla, ¿no es cierto?, sobre todo los enemigos del rey. En 1776 el virrey regresa a España y la deja con varias propiedades y con una generosa pensión. Ella queda en Lima con su hijo y enfrentando los ataques de los enemigos del virrey después que él se marchó. Y en 1788 ya empieza su vida como empresaria. Sus últimos años los fue dedicando a la oración, vistió también el hábito de las carmelitas.
Y a pesar que ella no fue querida durante los años que vivió con Amat y por la vida escandalosa que tuvo, porque era muy arrogante, muy orgullosa, con el tiempo y debido a su generosidad y debido a que entregó bienes en vida a la iglesia y a sus obras de caridad, el pueblo limeño terminó queriéndola. Entonces, cuando ella fallece, Lima se desbordó para asistir a su funeral. Esta es la historia de esta mujer también interesante, limeña, la Perry Choli. Y de esta forma conocimos parte de la historia de la Perry Choli, mujer amante de un virrey y madre de uno de los firmantes de la independencia del Perú. Y continuando con el programa, llegamos al espacio Voces de Iberoamérica. Voces de Iberoamérica ha sido hasta aquí un espacio para la poesía contemporánea, pero hemos querido incluir también la lectura de la poesía clásica. Y para ello hemos invitado a una persona especialista en lectura de poesía. Me refiero a la actriz, profesora de español y directora de Extensión Artística y Cultural de la Universidad de la Santísima Concepción. Me refiero a la señora Gloria Varela. Y ella nos trae poesía de Amado Nervo. Tanto amor, de Amado Nervo. Hay tanto amor en mi alma que no queda ni el rincón más estrecho para el odio. ¿Dónde quieres que ponga los rencores que tus vilezas engendrar podrían? Impasible no soy. Todo lo siento, lo sufro todo. Pero como el niño a quien hacen llorar, en cuanto mira un juguete delante de sus ojos, se consuela, sonríe y las ávidas manos tienden hacia él sin recordar la pena. Así yo, ante el divino panorama de mi idea, ante lo inenarrable de mi amor infinito, no siento ni el maligno alfilerazo, ni la cruel afilada ironía, ni escucho la sarcástica risa. Todo lo olvido, porque soy solo corazón, soy ojos nomás, para asomarme a la ventana y ver pasar el inefable ensueño, vestido de violeta, y con toda la luz de la mañana, de sus ojos divinos en la quieta limpidez de la fontana. En paz, Amado Nervo. Muy cerca de mi ocaso, yo te bendigo, vida, porque nunca me diste ni esperanza fallida, ni trabajos injustos, ni pena inmerecida. Porque veo al final de mi rudo camino que yo fui el arquitecto de mi propio destino. Que si extraje las mieles o la hiel de las cosas, fue porque en ellas puse hiel o mieles sabrosas. Cuando planté rosales, coseché siempre rosas. Cierto, a mis lozanías va a seguir el invierno, mas tú no me dijiste que mayo fuese eterno. Hallé sin duda largas las noches de mis penas, mas no me prometiste tan solo noches buenas. Y en cambio, tuve algunas santamente serenas. Amé, fui amado, el sol acarició mi faz. Vida, nada me debes, vida, estamos en paz.
Y de esta forma hemos llegado al final de nuestro programa y nos vamos como acostumbramos, con música, con el piano de René de la Fuente, que en esta oportunidad nos trae de François Revaux y reescrita por Polanca el tema My Way. Y por mi parte me despido hasta el próximo jueves, Dios mediante.